están todos? ¿Están bendecidos? Si usted está bendecido, diga: estoy bendecido. Amén, qué bueno. Damos gracias a Dios por permitirnos en este momento transmitir a través de este medio. Doy gracias a Dios por tanto por las personas que están presentes en este servicio de mediados de semana, que es tan importante como el domingo, ¿verdad? Para venir a alabar, adorar al Señor y aprender de la palabra. Así que bienvenidos los que están aquí presencialmente y los que nos están viendo en línea a través de Facebook y YouTube. Damos gracias al Señor por eso. Vamos a aprovechar el tiempo. Quiero que vayan conmigo al libro de los Salmos y vamos a ir al Salmo 124. Vayan conmigo a ese Salmo 124. Vamos a ver. Salmo 124, comenzamos a leer desde el versículo 1. Y si lo podemos proyectar, por favor, en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional. Salmo 124, versículo 1. Dice: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Y dice el versículo 8, nuestra ayuda está en el Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Lo vuelvo a repetir. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Señor, te damos las gracias en esta noche por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar delante de ti en alabanza, en adoración. Gracias, Señor, por los tiempos en los cuales vivimos. Tú nos has puesto en estos tiempos con un propósito especial, con una razón especial, con una manera muy especial. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Danos entendimiento. Ayúdanos, bendito Dios, a ser sensible a lo que tú estás diciendo en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quisiera en este momento tocar un tema muy importante. Este es un salmo de David. El rey David está cantando este salmo, está entonando este salmo. Él fue inspirado por Dios para escribir este salmo. Y hoy vamos a hablar sobre Israel, el reloj de Dios. Esta va a ser una introducción breve a esto. En otra ocasión estaré hablando más a profundidad de esto, pero quisiera en este momento enseñar bíblicamente, mostrarles bíblicamente qué es lo que la palabra dice al respecto de esto. El domingo pasado, en el tema en el cual yo estuve desarrollando, mencioné varias cosas que tal vez una que otra persona le incomodó, una que otra persona le asombró, una que otra persona dirá que es todo esto, y en realidad era única y necesariamente una introducción donde a lo que le deberíamos de poner más atención fue a las 6 cosas que yo mencioné de la actitud que debemos de tener para entender las cosas de este tiempo. Cuando hablamos de Israel, bien, yo podría tener aproximadamente unas 8 o 10 enseñanzas sobre este tema, sobre Israel. El prejuicio que hay a través de las naciones y cómo bíblicamente nosotros tenemos que entender por qué Israel.
Muchas veces he escuchado a cristianos hacerse la pregunta, ¿y por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no escogió a Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras? ¿Por qué no escogió esas naciones? Bueno, no las escogió porque no existíamos en ese momento, en esas naciones. Y Dios tiene una razón particular. Pero a través de la historia de la humanidad, lo que voy a mencionar no es invento mío, no es una teoría que estoy hablando, son hechos reales que están redactados en la historia de la humanidad y que uno solamente necesita leerlos acerca de esto. ¿Por qué Israel? Hay muchos cristianos que a este tema no le da valor. Hay muchos cristianos que piensan que es irrelevante hablar acerca de esto, pero cuando se dio otra vez más estos conflictos bélicos entre Hamás e Israel, en el conflicto palestino de lo que se conoce como la Faja de Gaza, uno tiene que entender el contexto cultural, político y social para poder llegar a conclusiones correctas. Por la gracia de Dios, he estado en 2 ocasiones en Israel y he aprendido a valorar y entender la cultura, y no únicamente la cultura, sino también lo relevante proféticamente en el mundo. Hay 2 naciones que están siendo atacadas, hay 2 naciones que están queriendo ser deterioradas. Últimamente Israel en 4 meses tuvieron que hacer concilio de poder escoger a su nuevo primer ministro y ellos mismos políticamente están bien divididos en lo que se controla en Israel. Hay aproximadamente unos 9 partidos políticos en este momento, varios de ellos de izquierda, varios de ellos de ultraderecha. Israel se está deteriorando. Lo mismo está pasando aquí en los Estados Unidos, que es otra nación que tiene que ver mucho con los tiempos del fin. Los tiempos del fin. Hay una razón por la cual 4 senadoras de los Estados Unidos empujan un odio contra Israel. Un odio contra Israel. Senadoras demócratas, por cierto, las 4. Un odio contra Israel. Y muchas de ellas han escrito cosas bastante críticas en Twitter, pero obviamente a ellas no las van a borrar, ¿no? Porque son de una línea completamente diferente. El líder de Hamás, cuando se estaban dando estos conflictos, está ahí el video públicamente donde él le dijo a toda la gente, les dijo cuánto costaba comprar un cuchillo en el mercado. Y le dijo a toda la gente en esa área donde Hamás gobierna, les dijo, vayan, compren un cuchillo, ármense de un cuchillo y córtenle la cabeza a todo judío que encuentren en su camino. Ese líder sigue teniendo su cuenta en Twitter. Pero obviamente a este tipo de personas no se les borra, no se les quita. También pude observar, yo en ese momento no quise opinar nada porque yo estaba en mi proceso de la cirugía y no quería que la gente pensara, el pastor de la cirugía lo detiene para hablar de política. Entonces dije, no voy a decir nada. Pero pude ver cómo muchos, especialmente en Instagram, cómo mucha gente se comenzó a levantar a favor de los palestinos. Fox News usaba el término Hamás. CNN usaba el término milicias palestinas, cuando Hamás es un grupo completamente terrorista. Yo voy a estar teniendo un programa que va a ser a través de Facebook y de YouTube, en el programa que no he podido hacer por cuestiones de salud, que se llama En Efecto. Y voy a estar entrevistando a una coronel retirado del ejército israelí, que es muy amigo mío,
Y vamos a estar hablando sobre cuestiones políticas, religiosas y de fe del tiempo que está viniendo. Y vamos a estar escuchando a alguien dentro de ese territorio. Va a ser muy interesante lo que él nos va a compartir. Si Israel no tuviera lo que se llama the Iron Dome, ¿cómo se diría? La cúpula de hierro, los 4.600 y pico de rocket que tiró Hamás contra el área civil en Jerusalén, la mortandad hubiera sido exageradamente alta. Pero gracias a Dios ese sistema tiene una efectividad de un 90% de destruir los rockets en el aire. Es la defensa. Mientras Hamás invierte en armas para matar y destruir civiles, Israel invierte dinero para defender a sus civiles, porque todos esos ataques a la área civil. Voy a llegar hasta ahí. Podría decir un montón de cosas acerca de esto, pero trato de hablar esto porque cuando estoy enseñando acerca de esto no lo estoy haciendo porque de pronto me dio la gana, no, sino que hay un fundamento sobre el cual hablo y todo eso. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase antisemitismo. Antisemitismo y antijudaísmo son dos cosas completamente diferentes. El antisemitismo se originó a mediados del siglo XIX y es la creencia, el sistema o la postura de total rechazo hacia personas que poseen descendencia, religión o nacionalidad judía. El antisemitismo va en contra de esto a nivel político, que son estas 4 senadoras que lo hacen. Se oponen al predominio social y económico de la raza o el linaje judío. Gran parte de lo que usamos nosotros tecnológicamente viene de los judíos. Los procesadores Intel que tienes en tu computadora y todo eso fue inventado por judíos. Muchas de las cosas que nosotros usamos diariamente tuvo que haber intervenido un judío. Los judíos han ayudado mucho al desarrollo de la humanidad, pero hay un odio hacia ellos, un prejuicio hacia los judíos. Yo miraba en Instagram cómo oren por los palestinos, destruyan a Israel, destruyan esto, destruyan lo otro. Cristianos poniendo eso, que obviamente sé que son personas que ignoran este tipo de cosas o simple y sencillamente se dejan llevar por donde va Vicente, ahí va toda la gente. Simple y sencillamente. Mientras que el antijudaísmo se origina, lo pueden estudiar también en Historia de la Humanidad, no me estoy inventando, se origina dentro del catolicismo, donde el catolicismo comenzó, eso viene de muchos siglos atrás, a perseguir a los judíos y se comenzó a formar una tendencia antijudía en medio de la religión católica que muchos hasta esta fecha se ha heredado. Cuando el rey David está hablando en este Salmo 24, comienza diciendo, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, dice que lo repita ahora Israel en el versículo 1 y 2, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando todo el mundo se elevó contra nosotros, Él dice, nos hubieran tragado vivos. Nos hubieran tragado vivos. Israel es el nombre de la nación que se le da a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Israel o israelita, de acuerdo a la versión bíblica que estés usando, ocurre más de 2.500 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ocurre 79 veces. La palabra judío aparece 84 veces en el Antiguo Testamento, 122 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra cristiano aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra judío aparece 192 veces en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, cuando, o vamos a ver algo del Antiguo Testamento de llegar al apóstol Pablo, ¿cuál era la singularidad, la peculiaridad de Israel? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué el pueblo judío? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? El rey David, hablando sobre esto,
En Primera de Crónicas, vamos al libro de Primera de Crónicas. Espero que estés tomando nota de esto, porque esto es muy, muy importante. No porque yo lo estoy diciendo, porque aunque la mayoría de ustedes tienen rostro de muy inteligentes, pero si no tomas nota, después se te olvida cosas muy importantes como estas. Yo a veces, aún cuando estoy viendo una película, si encuentro una frase interesante, la escribo, porque esto está interesante, lo que se dijo. Primera de Crónicas 17, 21 dice de esta manera. Pongámoslo ahí en la Biblia de las Américas, por favor. Primera de Crónicas 17, 21. Quiero que sepan algo, los que están aquí presenciales no observan el texto bíblico, porque necesitamos agregar un sistema que ya lo vamos a estar comprando pronto, pero los que están en línea sí ven todos los textos que se están poniendo en la pantalla, y yo lo puedo ver también aquí en la pantalla. Primera de Crónicas 17, 21 dice, el rey David está hablando. Miren lo que dice el rey David, si lo puedes ver ahí en tu Biblia, en tu Biblia en física, o en tu teléfono, o en tu iPad. Dice, ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Noten ustedes que cuando el rey David está hablando de Israel, la peculiaridad de Israel, David está diciendo, ¿qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Porque David está diciendo aquí que Israel es la única nación llamada por Dios para la redención, a fin de, dice, al cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto. Gracias a Dios que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, especialmente el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro que les recomiendo que lo lean no una vez, sino varias veces, porque si no tuviéramos ningún otro libro en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos sería suficiente para que nosotros entendiésemos el plan de Dios, la intervención de Dios en la humanidad y por qué Dios está haciendo lo que está haciendo. Sabemos todo que el Señor escogió a Pedro para que fuera a llevar el evangelio a los judíos. A Pablo se le dio el evangelio para que lo llevara a los gentiles, es decir, a todo el que no era judío. Pero sabemos que el apóstol Pablo era de linaje 100% judío, de que practicaba el judaísmo a 100%. Él decía que en cuanto a la ley era intachable. Pero el apóstol Pablo tenía un amor por Dios, un amor por los gentiles y un amor por la nación judía. Miremos, ya que en el libro de Romanos él toma varios capítulos para hablar acerca de esto, pero miremos algo bien importante en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 4 al 5. Ahí, cuando leí Primera de Crónicas 17, 21, también pueden leer el versículo 22 para referencia de lo que estoy hablando. Pero miremos ahí el libro de Romanos, capítulo 9. Y vamos a comenzar a leer, pongamos el versículo 1, por favor. Por favor, versículo 1. Dice la palabra así. Miren lo que dice, sigan la línea de lo que el apóstol está hablando. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Él está diciendo la verdad ¿en quién? ¿En quién está diciendo la verdad? No les escucho. ¿Quién está diciendo la verdad? En Cristo. Dice, nota de esto, por favor. Dice, este mensaje yo te pido que lo veas varias veces y tomes notas en detalle de todo esto. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Ya nos dice tres cosas el apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y dice que su conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando el apóstol? Versículo 2. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice que él tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por quién? ¿Por quién él está así? Dice el versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo
por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas. Y el apóstol está diciendo en ese versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo mismo ser maldito. Dice el apóstol, estoy dispuesto a tomar una posición de maldición si mis compatriotas, si mis hermanos los israelitas pueden conocer de Dios y pueden entender esto. Porque yo mismo dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas. Mira el versículo 4 y nota lo que dice el versículo 4. Nota que en el versículo 3 acaba de decir mis parientes según la carne. Versículo 4, que son israelitas. Que son israelitas. Diga conmigo, israelitas. Una vez más, israelitas. Y el apóstol nos comienza a decir lo que le pertenece a los israelitas, lo que le pertenece al pueblo judío. A mis hermanos que son israelitas, a quienes pertenecen, número 1, la adopción como hijos. Número 2, y la gloria. Número 3, los pactos. Número 4, la promulgación de la ley. Número 5, el culto. Número 6, las promesas. Número 7, de quienes son los patriarcas y de quienes, ese es número 8, y número 9 dice, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén y amén. Cuando el apóstol Pablo está hablando sobre las características distintivas, la peculiaridad, la singularidad que tienen los israelitas, características que son distintivas, que se aplican solo a Israel. El apóstol dice, a ellos pertenece la adopción, porque Dios los adoptó como nación. Dice, a ellos pertenece la gloria, la presencia sobrenatural manifiesta de Dios. La presencia sobrenatural manifiesta de Dios. Hay personas que escriben cosas absurdas. Yo recuerdo en un desayuno de mujeres, alguien entró al chat de YouTube y escribió, no usen la frase sobrenatural porque los brujos la usan. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Son gente que solo entran, escriben y se salen. Aquí vemos que el apóstol está diciendo algo muy importante, que nosotros no debemos pasar por alto. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dedica varios capítulos hablando de Israel, hablando de su posición, hablando de su condición, recordándonos a nosotros. Recuerden que ellos son la vid de la cual habla la Biblia, y nosotros fuimos como las ramas injertadas en ese vino. Fuimos injertados. Y nos dice a nosotros el apóstol Pablo en el libro de Romanos que nosotros las ramas no nos llenemos de orgullo, porque si Dios dice que Dios trajo su juicio y rechazó a lo primero, ¿cuánto más a lo que es injertado? El apóstol dice, no nos volvamos soberbios. A ellos pertenece la adopción, la gloria, los convenios que se hicieron con Israel, la entrega de la ley fue a ellos, el servicio sacerdotal a Dios fue a ellos que se le entregó. Las promesas, los patriarcas, y claramente termina diciendo el apóstol en ese versículo 5 de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. El apóstol nos está diciendo, no nos olvidemos que Jesús era judío. Era judío. Hay personas que dicen, ay, yo no sé por qué, para mí los judíos me caen mal. ¿Por qué te caen mal?
¿Por qué no tiene que ser otra raza en particular? ¿Por qué tienen que ser los judíos? En Apocalipsis capítulo 5, el último libro de la Biblia, en el versículo 5, dice de esta manera: entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Aquí se está identificando a Jesús como el león de la tribu de Judá. Muchas veces nos gusta usar la frase león de la tribu de Judá, pero nos olvidamos que el león de la tribu de Judá tiene una descendencia. Tiene una descendencia. El león de la tribu de Judá, Jesús, es eternamente identificado con los judíos. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Más adelante en otras enseñanzas vamos a estar viendo varias cosas en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad, la singularidad que tiene hasta el momento que les he hablado del pueblo de Israel? El rey David dice que es la única nación llamada por Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 6 nos dice algo muy importante. Éxodo 19, en el versículo 6, un versículo que hemos leído posiblemente varias veces: y vosotros me seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios escogió, la singularidad que tenía Israel es de que Dios los escogió como un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios los escogió a ellos para eso. El apóstol Pablo nos da 8 de 9 características, de acuerdo a la versión que lo estés leyendo, que son distintivas, que solo se aplican a Israel: la adopción, la gloria, los convenios, la ley, el servicio sacerdotal, las promesas, los patriarcas, y nos termina diciendo el Mesías. Cristo viene de ellos. Cristo viene de ellos. Y aún más específicamente hablando, además de que Apocalipsis dice que el león de la tribu de Judá, hablando de una forma más específica todavía, si vamos al Evangelio de Juan, aún en las mismas palabras del Señor Jesucristo, tal vez lo hemos leído varias veces y lo hemos pasado por alto. Juan capítulo 4, versículo 22, un pasaje muy interesante. El Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana en aquel pozo donde ella fue a buscar agua y encontró la verdadera agua, el agua viva, el agua verdadera. Y Él está hablando con ella, y desde el versículo, leamos desde el versículo, por favor, versículo 21. Ponga el versículo 21. Dice de esta manera: Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y termina diciendo ese versículo 22, porque la salvación viene de los judíos. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice, la salvación viene de los judíos. Siempre que se ha hablado sobre la mujer samaritana, uno se ha enfocado en muchas cosas que son importantes, que son relevantes, pero esto se pasa por alto y no se le entiende, no se le da el énfasis que debe de tener. Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Toda la historia profética, toda la historia que se ha hablado acerca de Israel, en esto no les voy a dar versículos bíblicos porque pasaríamos aquí por mucho tiempo y cada una de estas cosas serían temas específicos, pero toda su historia, esa es otra de la peculiaridad que tiene Israel, toda su historia ha hablado por lo menos de 13 profecías que han tenido que ver exactamente con Israel. Muchas de ellas ya se han cumplido y las pongo en el orden cronológico como se dieron.
Lo primero es que la esclavitud en Egipto está en el libro de Génesis. Pueden ustedes encontrar cómo se profetizó de cómo sería la esclavitud de Egipto, en Egipto. ¿Cuántos años estarían ahí? Eso fue profetizado. También fue profetizada su liberación, de cómo ellos saldrían de Egipto, y no saldrían con manos vacías, sino que saldrían con todas las riquezas de los egipcios. Y así sucedió. Se profetizó también que ellos poseerían la tierra de Canaán, y se cumplió. Desde ese tiempo ellos están en esa área, en Canaán. Se habló también de que ellos se inclinarían a la idolatría cuando estuvieran en la tierra prometida, y se cumplió eso. El pueblo de Israel se corrompió y se comenzaron a inclinar hacia otros dioses, hacia otros ídolos, cayendo en idolatría. También se profetizó que Dios establecería nuevamente el lugar de culto y que Jerusalén sería el lugar central para la adoración, y se cumplió. También se profetizó, habían dos reinos. Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Había un rey específico para el reino del norte y un rey específico para el reino del sur, reinando a la misma vez. Se profetizó que el reino del norte sería llevado en cautiverio en Asiria, y se cumplió. Se profetizó también que el reino del sur sería llevado en cautiverio a Babilonia, y se cumplió. También se profetizó la destrucción del primer templo construido por Salomón, y se cumplió. Esto no únicamente está en la Biblia, sino que también la historia de la humanidad redacta todo este tipo de cosas. También se profetizó del regreso del remanente que habría en Babilonia, y se cumplió literalmente. También se profetizó de la destrucción del segundo templo durante el tiempo de Jesús, y también se cumplió literalmente. También se profetizó de que se dispersarían por las naciones, y se cumplió. También se habló de que soportarían la persecución y la opresión en medio de los gentiles, y esto también se ha cumplido. También se profetizó que ellos serían reunidos de todas las naciones. Eso todavía no se ha cumplido. Y podría seguir hablando más y más y más de lo que proféticamente se ha hablado acerca de Jerusalén, acerca de Israel, a menos que también para algunos esto caiga en pura teoría de conspiración. Porque ahora todo lo que no es popular, todo lo que uno habla y no es popular, que no lo están diciendo los demás, es teoría de conspiración. Todo esto se profetizó. Pero hay varias profecías que no se han cumplido. La reunión de todas las naciones contra Jerusalén en guerra, en el valle de Megiddo. Personalmente ya he estado en ese lugar. Y la vista se te pierde viendo lo amplio, lo grande y lo inmenso de ese valle, de donde se reunirán las naciones de la tierra para luchar contra Israel. Para en ese momento Israel estará peleando solo, porque aún hasta los Estados Unidos le habrá abandonado, debido a todo lo sistemático que se está dando en este momento. Muchas personas, sus mentes han sido engañadas, porque para ellos lo único importante era migración, y no entienden lo profético. Mis amados hermanos, yo no percibo, no quiero, como no es mi propósito asustarles en todo esto, pero la normalidad de lo que se habla no va a ser una normalidad. Algo que me llamó la atención cuando yo estuve en Jerusalén la primera vez es de que de pronto íbamos en los autobuses y yo comenzaba a observar edificios, muchos edificios. Los podías ver desde montes, los podías ver desde el bus cuando iba uno. Y yo decía, esos edificios parecen mezquitas musulmanas. Y le pregunté al guía, mira, disculpa, ¿esas son mezquitas musulmanas? Y me dijo, sí. Aquí en Israel, los musulmanes tienen libertad de practicar el Islam. Así que cuando se dice que en Israel hay represión,
de que no se permite el Islam. Es más, en su estado de gobierno hay personas que son de religión islámica. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de ir a esta nación que está al lado de Israel. Se me está en este momento pasando el nombre. Jordania. A Jordania, que es un país islámico, pero es un país islámico de los más liberales que pueden haber. Como Jordania y Turquía se encuentran entre los más liberales en cuanto al Islam. Y en esos que son más liberales, no encuentras ni una sola sinagoga. Es más, es prohibido para los judíos estar ahí. Ya no se diga en las demás naciones islámicas donde no vas a encontrar para nada. La gente no entiende esto. La gente no entiende que en las regiones islámicas no hay tal cosa de que sí, claro, queremos abrir iglesias, sí, claro, nosotros les ayudamos. No, mucho menos mezquitas, mucho menos sinagogas judías. Me llamó la atención eso, de cómo es esa condición en ese momento, y no se entiende de que las naciones de la tierra van a pelear contra Israel. Por eso es que les decía, tenemos que asegurarnos que estamos en el río de Dios, cumpliendo nuestra vida, cumpliendo nuestro propósito. Lo que haces, hazlo con excelencia. Tu trabajo, desarrollalo con excelencia. Sé lo mejor que puedas. Sé luz donde quiera que estés. Sé un testimonio donde quiera que estés. Pero asegúrate que estás en el río de Dios. Porque al final de los tiempos solo van a haber dos ríos. El río de Dios y el río de maldad. El plan de Dios para la tierra de Israel, bíblicamente, yo no tengo mucho tiempo para hablar de eso debido al tiempo. La tierra de Canaán, esa área le pertenece a Israel. Fue una área entregada por Dios, conquistada por ellos muchos años atrás. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto eterno. Lo pueden leer conmigo rápidamente, Génesis 17, versículo 7 al 8. Dice de esta manera: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno. Diga conmigo, pacto eterno. Dígalo fuertemente, pacto eterno. O sea, este pacto eterno es un pacto que Dios hizo con Abraham. Un pacto eterno. Dice, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. ¿Quién le entregó a Israel la tierra de Canaán? Dios. Dios. A ellos les entregó la tierra. Un pacto eterno. El plan de Dios para la tierra, donde Dios desarrolla un compromiso autoritativo. No confunda autoritativo con autoritario. Autoritativo significa con la autoridad de Dios en este contexto. Ese plan es un compromiso autoritativo y total de pacto, palabra, mandato, juramento, estatuto, pacto eterno, entrega de la tierra de Canaán como herencia. El Salmo 105 dice de esta manera, si lo leen conmigo por favor, Salmo 105, en el versículo 7 al versículo 10 dice: Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra.
Versículo 8, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán. A ti te daré, dice, la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Como porción de vuestra heredad. Vendrá un tiempo en que Israel, en el momento de, por lo mismo, de estar poseyendo la tierra, atravesará a través de un tremendo terror, de una tremenda oposición. Pero Dios hará algo poderoso. Dios manifestará algo poderoso. El profeta Ezequiel, hablando en el capítulo 36 del libro de Ezequiel, de los versículos, es bastante, pero tomen nota, solamente voy a leer algo, del versículo 16 al versículo 28. Comienza, dice el versículo 16, dice: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, con la impureza, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Por tanto, derramaré mi furor sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos, y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: ellos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión por mi santo nombre. Dios dice: yo he tenido compasión, y la razón por la cual he tenido compasión ha sido por mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron. Por tanto, dice a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar. Diga conmigo: Dios va a actuar. Una vez más, Dios va a actuar. Tomen nota que a pesar de todo el pecado, a pesar de toda la idolatría, a pesar de todo lo que Israel había hecho en cuanto a contaminación, Dios dice que va a actuar, pero dice que no lo va a hacer por ellos, sino que lo va a hacer por su santo nombre. Por su santo nombre. Y dice de esta manera: no es por vosotros, versículo 22, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que habéis profanado entre las naciones a donde fuiste. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ella. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ella. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, dice el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y os haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Aquí hay mucho que hablar, pero no me voy a detener acerca de eso. Pero prácticamente en el plan de Dios sobre la tierra, Dios está actuando por el bien de Israel y por la gloria de su nombre. Por la gloria de su nombre. Hay cosas proféticas que hablan de la venida del Señor, que hablan de la intervención de Dios sobre Israel y sobre las naciones que están atacando a Israel. Se está dando ese éxodo se ha venido dando, donde están viniendo judíos de diferentes partes del mundo y están llegando a Israel. Algo muy interesante, algo muy poderoso que muestra la palabra del Señor. Voy a leer solo 3 citas bíblicas y con eso termino. Espero en el Señor que con eso termine. Mateo, si estamos aprendiendo algo. Mateo capítulo 23,
del versículo 37, esta es una de las cosas que uno debe aprender en la Escritura, es de que una persona puede tener su opinión y buscar versículos bíblicos que respalden su opinión, que la va a encontrar, o una persona puede tener la disposición de permitir que lo que dice Hebreos, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que llega allá hasta lo profundo del ser, que discierne las intenciones y las motivaciones del corazón. Y que uno permita que la palabra sea la que sea discernidora, que la palabra discierna las intenciones y las motivaciones del corazón para uno entender lo que Dios está diciendo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, solo apunte la cita bíblica, capítulo 16, versículo 16, se nos habla de una gran batalla que habrá contra Israel. Esa batalla se llama la batalla de Armagedón. Y esa batalla se llevará a cabo en el desierto de Megido. Porque la misma traducción de esa palabra tiene que ver con el desierto de Megido, donde se dará esta guerra. Imagínate, todas las naciones que odian a Israel, comenzarán a atacar a Israel al mismo tiempo. No será una nación contra Israel, serán varias naciones contra Israel. En ello estarán incluidos Rusia, atacando. Estarán incluidos pueblos islámicos, naciones islámicas. Estará incluido China, atacando a una nación, Israel. Pero hay algo que va a pasar con el pueblo de Israel. Porque va a haber un remanente, solo va a quedar un remanente en medio del pueblo de Israel, ya que habrá habido una gran matanza de judíos. En este momento el apóstol Pablo dice que a los judíos hay un velo sobre ellos, que no les permite reconocer a Jesús como el Mesías. Hasta este momento en la historia judía están redactados más de 30, no recuerdo exactamente el número, pero es más de 30 personas que se han autoidentificado como Mesías y que han causado mucho daño en medio del pueblo de Israel. Recuerden, entre más se repite una falsedad, menos la gente lo cree. ¿Sí o no? De manera que cuando llega la verdad, no la van a aceptar. Pero en ese momento, el pueblo de Israel, ese remanente, será atacado de tal manera y comenzarán a voltear su rostro hacia el Señor. Y en medio de su agonía, en medio de ese momento difícil, y lo vamos a leer, la palabra dice que van a reconocer que aquel que atravesaron, aquel que clavaron en la cruz, verdaderamente era el Mesías. En el libro de Joel, capítulo 12, Zacarías, vamos a Zacarías, luego vamos a ir a Joel. Zacarías, capítulo 12. En el versículo 1. Aquí hay tanto que leer. En sus casas lean, por favor, del 1 al 8. Y nosotros vamos a leer del 9 a... Nosotros vamos a leer exactamente, déjame ver dónde lo hacemos, del 9 al 10. Y sucederá, dice el versículo 9 de Zacarías 12, aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén.
Dios va a intervenir. Dios va a intervenir de una forma como nunca en la humanidad se había visto. Y Dios lo hace porque así es la gracia. Somos salvos por gracia, no por obra. Y la razón por la cual Dios está interviniendo por Israel es porque son su pueblo. Dios los adoptó a ellos, Dios les dio una promesa. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Sus promesas, dice la palabra, son siempre amén. Y dice ahí: y sucederá aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan sobre Jerusalén. Y dice el versículo 10, mire lo que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Dios comienza a derramar, Dios comienza a soltar algo espiritual sobre el pueblo de Israel. Dice, y sobre los habitantes de Jerusalén, dice, el espíritu de gracia y de súplica. Y los israelitas comenzarán a suplicar a Dios. Y en esa gracia y en ese espíritu de súplica, como nunca antes lo habían hecho, dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y orarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día los judíos clamarán a Dios como nunca antes. Nunca antes en la historia de la humanidad, ni nunca habrá en la historia de la humanidad una nación que se encuentre en un estado tan terrible como eso, de ataque, de guerra, de humillación, de desaparecerlos del mapa. Pero ese remanente que quedará por la gracia de Dios, recibirán espíritu de gracia y de súplica. Y comenzarán a reconocer a Jesús. Y se lamentarán. Y llorarán como nunca antes. Sus corazones se quebrantarán. Y dice, llorarán por él como se llora por un primogénito. Como se llora por un hijo único. Como se llora por un hijo amado. Llorarán por él. Noten ustedes que allá en su Biblia, cada vez que aparece la palabra él, está en mayúscula. Llorarán, dice, como se llora por un primogénito, versículo 11. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadán Rimón en la llanura de Megiddo. Y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado, y la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de los simeitas por su lado y sus mujeres por su lado, y todos los demás familias, cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. En otras palabras, todos los que están ahí tendrán un gran lamento. Tenemos gente joven en la iglesia. Tenemos gente que tal vez nunca han experimentado lo que se siente un ambiente de guerra. La desesperación, la incertidumbre, la presión en el pecho de sentir si vas a sobrevivir o no, si matarán a tu familia o no. Hay una razón por la cual la gente odia a los judíos. Es porque son el pueblo escogido de Dios. Y por ellos vino el Mesías. Y Jesús comandó, le ordenó a un hombre judío
llamado Pablo, que llevara este mensaje de redención a los gentiles, que ahora somos la iglesia del Señor. Quiero que sepan que en ese gran día, nosotros venimos con Jesús en las nubes. Porque Jesús en este momento, cuando descienda sobre la tierra la segunda vez, no viene para dar un mensaje de gracia, no viene para esto, viene a ejecutar lo que el Padre había hablado en cuanto a Israel. Nuevamente, esta es una introducción breve acerca de este tema. Termino con Joel. Es el último versículo que leo para que oremos. Espero en el Señor que hayamos aprendido algo y ver la diferencia cuando uno comienza a ver todo desde una perspectiva bíblica y profética. Uno comienza a entender muchas cosas. Muchas cosas. Miren lo que dice Joel capítulo 3. Dice el versículo 1 de Joel 3. Porque aquí, que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restauraré el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, que literalmente significa el Señor juzga. Los haré bajar al valle de Josafat y ahí entraré en juicio contra ellas. ¿Quiénes son ellas? Las naciones. Y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y mi heredad. Israel, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Aquí dice literalmente de que Dios juzgará a las naciones por su trato de Israel y por la forma como han dividido su tierra. Estos son principios bíblicos, proféticos. Tenemos la libertad de aceptarlos, tenemos la libertad de ignorarlos, pero nada de lo que te he hablado en este momento está sin un fundamento bíblico. ¿Por qué Israel? Porque Dios tiene un plan. Y estoy hablando de Israel como nación, como la heredad de Dios. Porque cuando estemos hablando sobre otras cosas de los tiempos del fin, vamos a ver cómo la iglesia del Señor Jesucristo es poderosa, es gloriosa y somos parte de algo maravilloso que Dios está levantando.